Vamos allá con el tema más corto del curso, inducción electromagnética. Empezamos definiendo el concepto de flujo. El flujo viene a ser el número de líneas de fuerza que atraviesa una superficie. Las líneas de fuerza serían estas, por ejemplo, sería para un campo magnético. En este caso es un campo magnético uniforme. Eso quiere decir que aquí tendríamos el polo norte, por ejemplo, sí, porque sale de allí y va al polo sur. Bien, pues esas líneas de fuerza serían paralelas y el campo sería uniforme. Bien, pues una medida del número de líneas de fuerza que atraviesan una determinada superficie, eso es lo que se llama flujo magnético. Flujo magnético viene dado por la letra griega phi mayúscula y es el producto de la intensidad del campo magnético por la superficie y por el coseno del ángulo que forman el campo magnético y la superficie. Bien, el vector superficie, que viene aquí marcado, es un vector normal a la superficie. Normal quiere decir que es perpendicular a la superficie en todas las direcciones. ¿Ah? Bien, bueno, pues lo que normalmente diríamos que es simplemente perpendicular a la superficie, en un término más exacto, sería normal a la superficie. Bien, si este es el vector superficie y este es el vector B, este sería el ángulo alfa, el ángulo que forman. ¿Qué nos dice con esto? Pues muy sencillo. Que si el ángulo es de 90 grados, vamos a hacer esto un poco más pequeño, lo pongo por aquí, si el ángulo fuese de 90 grados, alfa igual a 90 grados, B está aquí y la superficie serían perpendiculares. Eso quiere decir que habría que girar la superficie, ponerla así y el vector saldría hacia acá. Si fuese así, ninguna línea de fuerza atravesaría esa superficie, que estaría el vector perpendicular al vector intensidad del campo. Por lo tanto, en este caso sería nulo. El flujo sería nulo. Si el ángulo fuese de 0 grados, es decir, esta superficie está perpendicular a B y por lo tanto el vector superficie sería paralelo al vector B, en ese caso el flujo sería máximo. Vamos a por más cosas. ¿Qué es esto de la inducción? Bueno, si modificamos el flujo que atraviesa una espira, veamos, esta espira, por ejemplo, esta espira, si la acercamos, a ver si consigo yo moverla, sí, si acerco la espira, veis que el número de líneas de fuerza que atraviesan la espira va aumentando. Si estuviese aquí solo serían 3 y conforme la voy acercando va aumentando el número de líneas de fuerza. Bien, pues la variación de las líneas de fuerza que atraviesan una espira hace que se genere una corriente eléctrica en dicha espira. Y entonces tendremos una corriente que va a circular por aquí. Si esta espira estuviese conectada a un circuito eléctrico, pues entonces tendríamos que la corriente circula por ese circuito. ¿En qué condiciones se tiene que dar? ¿Qué condiciones se tiene que dar para que haya modificación del flujo? Bueno, pues varias pueden ser. Por ejemplo, eso que estábamos haciendo de acercar o alejar la espira, alejar o acercar el imán que genera el campo magnético. La dirección de la corriente variará en función de si acercamos o alejamos el campo magnético. Entonces, irá para un lado o irá para el otro. Eso venía dado por la regla de la mano derecha que ya vimos en los apuntes. También podríamos simplemente deformar la espira. Si la espira la deformo y la hago, así, por ejemplo, más estrecha, la superficie disminuye y el número de líneas de fuerza que atraviesan es menor. Por lo tanto, hay una modificación, hay una variación del flujo. ¿Qué más? Pues si en lugar de un imán, pues acerco o alejo
un solenoide. Claro, un solenoide porque está circulando una corriente eléctrica, ya sabéis que se transforma en un electroimán con sus líneas de fuerza, igual que si fuese un imán. Bueno, pues también podríamos, si este es el solenoide, modificar, es decir, ir cambiando la intensidad de la corriente que circula por el solenoide. Por lo tanto, el campo magnético generado sería distinto, iría cambiando, y al cambiar, cambiaría también el número de líneas de fuerza que atraviesan la espira. Todo esto, ¿a qué se debe? Bueno, pues tenemos, por un lado, ley de Faraday. La ley de Faraday dice que esa fuerza electromotriz inducida en el circuito es igual a la variación del flujo magnético que lo atraviesa por unidad de tiempo, es decir, es igual a la velocidad con la que cambia el flujo. O sea, la fuerza electromotriz es igual a la velocidad con la que varía el flujo. Y eso lo podemos poner de esta manera. Variación del flujo con respecto al tiempo. He puesto un signo menos. Vale, me he adelantado a la ley de Lenz. Porque Lenz dice que el sentido de la corriente inducida siempre se opone a la variación del flujo. El sentido de la corriente inducida se opone a la variación del flujo que la produce. Bien, pues eso es lo que tenemos aquí en forma de signo menos. Un generador de corriente eléctrica, que es, bueno, pues sería simplemente una espira que se hace girar en el interior de un campo magnético, en este caso un campo magnético uniforme, y al hacerla girar se va generando corriente dentro y una intensidad dentro de la espira. Si circula la corriente, lo tenemos conectado a un circuito y entonces veremos que tenemos electricidad. Esa intensidad puede pasar por aquí y se enciende la bombilla. Bien, este generador de corriente no es de corriente alterna, este es para corriente continua. Están separadas las escobillas. Bueno, no es algo que vayamos a ver este año, pero bueno, para el dibujo me valía. ¿Cuánto vale esa corriente, esa fuerza electromotriz inducida? Pues si en lugar de una espira hemos metido varias, n espiras, podremos n por intensidad del campo magnético, superficie, por omega, por el seno de omega t. Bien, ¿qué es eso de omega? Vamos a verlo. Pongo esto así recuadrado y simplemente tenemos que recordar que la velocidad angular era igual al ángulo partido por el tiempo. Entonces, el ángulo va a ser igual a omega por t. Bien, omega es la velocidad angular o también la frecuencia angular.